Como la mayoría de ustedes sabrán, el patrono de nuestra iglesia, San Ignacio, fue canonizado hace 400 años. El 12 del mes que viene van a ser exactamente los 400 años de la canonización de San Ignacio, San Francisco Javier, Santa Teresa, Felipe Neri y Isidro de Sevilla. San Ignacio tuvo una conversión grande que estamos celebrando. Desde el año pasado estábamos celebrando los 500 años de la conversión de San Ignacio. Muchos de ustedes habrán leído o habrán escuchado que San Ignacio era un guerrero, tuvo una gran herida, quedó casi paralítico, no podía caminar, y mientras estaba en convalecencia, él hubiera querido leer los libros de caballería, que eran los que le gustaba a él. Como no se encontraron esos libros, no había esos libros en el lugar donde él estaba, le trajeron unos libros de la vida de Cristo. San Ignacio leía por un tiempo y se imaginaba cosas. Después se imaginaba que si se curaba iba a volver a hacer guerra, a ganar batallas, a ganar reinos, etc. Y lo que a San Ignacio le llevó a una conversión profunda fue el darse cuenta esos movimientos de espíritu que había en su alma. Lo que él escribe en su autobiografía es que cuando pensaba en las cosas del mundo, como ganar honra, todo eso, en el momento se sentía entusiasmado, alegre, pero al poquito tiempo eso lo dejaba así, sin alegría, lo dejaba seco. Y en cambio, cuando leía la vida de los santos y demás, pensaba en Jesús, en la Virgen, etc., esa alegría le duraba, no pasaba como el resto. San Ignacio se dio cuenta que hay alegrías que son pasajeras, entusiasmos que son muy fugaces y otros que duran. Es exactamente lo que estamos celebrando en la liturgia de la misa de hoy. Hay un contraste grande, aunque parezca lo mismo, aunque parezca que estar alegre es tener un buen momento, poder comer, poder tener un techo, que las cosas te vayan bien. Nos damos cuenta que con eso solo no alcanza. En la primera lectura, el profeta nos dice benditos y malditos, las dos palabras de Dios para nosotros. Dice, maldito el que confía en el hombre y se olvida de Dios. Una palabra dura. Nosotros pensamos muchas veces que confiar en el hombre, confiar en los demás, sobre todo los que tenemos cerca, es bueno. Y el profeta no niega eso, sino que dice, el que pone la fuerza en el hombre y aparta del Señor su corazón. Aquí está justamente uno de los puntos importantes, es si por confiar en el hombre, ese hombre sea yo mismo, sea un amigo, un ídolo o una persona que tiene mucho poder, mucho dinero, si ese confiar en el hombre me aparta de Dios, eso es una maldición para mí. Y al revés, en la primera lectura tenemos que bendito el hombre que confía en el Señor y pone en Él su esperanza. Justamente lo que el criterio de la bendición y la maldición en esta primera lectura es ¿dónde pongo la confianza? No es si estoy ahora alegre o no, si me va bien o mal en las cosas ahora, si hay pandemia o no, sino dónde pongo la confianza. Eso es uno de los criterios que, como recién dije, a San Ignacio también lo llevó a ver lo que es el discernimiento de espíritus, como le llama él, o sea, ver que en nuestro corazón hay muchos movimientos de espíritu, buenos, malos, tentaciones, debilidades, etc. ¿Dónde pongo la confianza yo? Por eso es que el Salmo de hoy, que acabamos de leer, dice, dichosos los que confían
en el Señor. El primer criterio de las lecturas de hoy es eso: la felicidad o la infelicidad o la maldición están en la confianza. ¿Dónde ponemos nosotros la confianza? Por supuesto que si nuestra confianza está en los bienes materiales, en que yo gane dinero, que haga una carrera, no vamos a ser felices. Y eso lo dice el Señor, nos está advirtiendo. Si la confianza no está en Dios, hagas lo que hagas, te vaya bien, parezca exitoso, eso no te va a hacer feliz. Eso es el primer mensaje muy directo de las lecturas de hoy. En la segunda lectura, San Pablo nos habla de otro problema, es decir, cuando uno no puede ver o constatar esa felicidad, como en el caso de los muertos. San Pablo habla del problema de que los corintios, los de la comunidad de Corinto, estaban diciendo, bueno, pero ¿resucitan o no resucitan los muertos? Y nadie vio a una persona resucitada. El mismo Lázaro que Jesús resucitó, después murió. A Jesús lo vieron los discípulos, pero no fue que todo el mundo lo vio, y después Jesús se elevó al cielo, así que no tenemos mucha prueba de que eso sea o no. Y entonces, justamente, ahí está la respuesta, el criterio que recién dije. Cuando uno no puede constatar, porque no hay ningún científico, ningún matemático, ningún estudioso que a mí me vaya a probar que los muertos resucitan. La ciencia no lo va a probar. ¿Quién lo va a probar? Dios, solamente Dios. Entonces, si nosotros queremos ser felices pensando que vamos a resucitar como lo creemos, es porque nuestra confianza está en Dios. Los hombres, los médicos, los científicos me pueden decir que no, que cuando una persona muere el cuerpo se descompone y si hay otra vida o no, no sabemos, pero que resucitar de muertos no hay. ¿Dónde pongo la confianza yo? Si yo creo como Jesús nos enseñó, como Jesús nos mostró, le mostró a los apóstoles y los apóstoles lo dejaron escrito en la Biblia, si yo confío en el Señor, aunque yo no vea a un muerto resucitado caminando aquí, puedo confiar que todas las personas queridas que estuvieron con nosotros estarán en el cielo y que un día nosotros también vamos a resucitar. Y eso va también para cada uno de nosotros. Ninguno de nosotros puede decir, no, yo me voy a salvar, yo soy una persona buena, al día que me muera yo voy al cielo. Nadie puede decir eso, porque todos somos pecadores, todos somos limitados. Si nosotros realmente queremos ser felices en este mundo con respecto a la vida eterna es porque confiamos en la misericordia de Dios. Y entonces, por más pecador, por más limitado que sea yo confío, no en mi fuerza, sino en que el Señor me va a salvar. En que Jesucristo, la cruz de Cristo, me salvó a mí, lo salvó a todos, los que vinieron antes, los que vinieron después. Y, por supuesto, nos pide que nosotros aceptemos esa salvación. Llegando al Evangelio, Jesús nos habla también de un contraste. Dice, felices y después malditos los que no, o los que están en este momento con mucha riqueza, con mucha alegría, con holgura, etcétera, digamos, ¿no? Ay de ustedes, dice, otra traducción es malditos también, digamos, ¿no? La bendición y la maldición es el mismo contraste que venimos hablando, pero Jesús nos habla de que la verdadera felicidad está justamente en esa confianza en Dios. Lo que Jesús dice es, humanamente hablando, contradictorio. Dice, felices los que lloran, los que tienen pobreza, etc. Humanamente hablando, nosotros con ninguna persona que tenga un problema grande le va a decir, Anata, tú eres feliz, o qué alegría que tienes con ese
con ese dolor, con esa pobreza, ¿no? Si uno quisiera hacer una congratulación así, digamos, la otra persona se enojaría, lo sentiría mal, sería humillante. Y notablemente eso es lo que está diciendo Jesús, ¿eh? Porque fíjense, lo que acabamos de leer es que la gente que se reunió ahí le dice, felices ustedes los pobres. O sea, Jesús sabía que esa gente tenía pobreza y por eso después, en la misma secuencia que estamos viendo del Evangelio, no lo leímos hoy, Jesús les da de comer. O sea, eran tan pobres que no tenían ni para comer, Jesús le multiplica los panes para que puedan comer. O sea, Jesús a esa gente que estaba pobre, que no tenía nada, ninguna confianza en nadie y por eso se acercaba a ver si Jesús los ayudaba, a esa gente Jesús le dice, ustedes son felices. Piensen ustedes si ustedes estuvieran en esa situación. No es fácil de decir, ¿eh? Es muy, muy duro lo que está diciendo Jesús. Nosotros estamos acostumbrados, nos parece que la gente que es buena, que vienen para escuchar lo que Jesús dice. No, no. Hay gente que está exhaustada. En otro de los pasajes Jesús dice a los apóstoles, si los mandamos así, se van a caer del camino. Tan cansados estaban, tan sin fuerzas humanas, digamos. Y a esas personas Jesús les dice, ustedes son felices. Algunos habrán dicho, me está tomando el pelo, nos está prepoteando, o algunos incluso se habrán puesto mal, se habrán ido. Pero Jesús no les dice que sean felices porque están pasando hambre. No, dice, felices los que pasan hambre porque serán consolados. Felices los que lloran porque reirán. O sea, les está mostrando una situación futura, lo que va a venir. Y eso es lo importante, es una promesa. Como todas las cosas que nosotros recibimos de Dios, son promesas. No es que ya aquí esté todo. Si no, sería muy fácil creer. Si yo dijera a un Padre Nuestro y lo que me falta de comida, de carrera, de salud me viniera, entonces sería como una varita mágica, como una máquina de vender. No, lo que Dios en toda la Biblia nos habla es de una promesa futura. No existe ahora en este momento, pero va a existir. Entonces nosotros, por supuesto, humanamente podemos decir, bueno, esos son cuentos, siempre vienen con lo mismo y al final después estamos igual. Esto es lo que nos pasa a todos y nos pasa como pueblos también en nuestros lugares, y decir siempre prometan pero no hacen nada. Tal vez en las cosas humanas sea así. Con las cosas de Dios no es así. Y ahí es donde está la diferencia. Si nosotros pensamos que porque las cosas humanas, porque los políticos, porque los gobiernos, porque dicen y después no hacen, nosotros pensamos que Dios es igual, entonces estamos cayendo en esa infelicidad de la que Jesús nos advierte. Por eso es que al final Jesús dice, ay de ustedes los ricos, porque ya tienen ahora su consuelo. Y volvemos al principio, a lo que hablé al principio, ¿dónde ponemos la confianza? Si nosotros, porque ahora nos está yendo bien, nos sentimos felices, esa felicidad no va a durar, no nos va a hacer felices en realidad. Si nosotros, porque tuvimos un momento que nos sentimos realizados, etcétera, nos quedamos ahí, entonces ya estamos poniendo la confianza en esas cosas humanas, pequeñas, pasajeras, y nos olvidamos de esa promesa futura, que es la vida eterna, digamos. Jesús, entonces, a lo último, un poco que nos advierte de la tentación de quedarnos en esas pequeñas cosas. Y desgraciadamente en este mundo, como todos experimentamos, eso se promueve mucho. Se promueve el éxito, la riqueza, el tener fama. Jesús dice, así trataron a los falsos profetas, dice, cuando los alaben, cuando estén, digamos, todo el mundo esté de acuerdo con ustedes, Jesús dice, peligro, tengan cuidado, eso es una tentación. No es que nosotros tengamos que estar siempre tristes o siempre preocupados.
sino que dentro de esas limitaciones humanas, de esa pobreza, de esa angustia, de esa incertidumbre, saber que Dios está más allá de eso y que esto, dicho en palabras sencillas, va a pasar. Todo lo que nosotros vemos como limitado, como efímero, lo bueno y lo malo que podamos tener, nuestra propia vida va a pasar. Y lo que realmente tiene peso, lo verdadero, es la vida eterna. Entonces, si estamos de paso, no es coherente, no es sabio pensar que nos vamos a quedar aquí, en esta vida, por toda la eternidad. Estamos de paso, y cuando uno está de paso hay cosas que deja, cosas que lleva, cosas que va a levantar, a juntar más adelante, cosas que no van a hacer falta. Ese cambiar de nuestra propia vida humana, en el fondo es el contraste de lo eterno, lo que no va a cambiar. La fe que nosotros recibimos cuando éramos niños, como un bautismo, tal vez ni siquiera nos enteramos, esa no va a cambiar. Podemos crecer, podemos estar en un oficio, en un país, en otro, pero eso no cambia. Esas son realmente las cosas que a nosotros nos deben hacer felices y las cosas que realmente tienen valor. Pidamos entonces en esta misa saber aceptar, saber conocer las cosas que realmente tienen valor y también saber alejarnos de las tentaciones efímeras, pequeñas, de esas felicidades que realmente no nos ayudan a acercarnos a Dios.